Buenos días, es un gusto dirigirme a todas las personas que semana tras semana nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, en Instagram, en Facebook, en nuestro blog digital, en el cual estaremos publicando una serie de ensayos realizados desde el punto de vista teológico y literario por una maestra de nuestra congregación, así como todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales de nuestro ministerio Cruzada Cristiana eh, en Cagua. Eh, Nuestros ministerios sociales son la Fundación Conexión San Mateo y la Academia Conexión San Mateo, por el cual nosotros hemos hecho un trabajo social que data de 14 años y que ha sido una labor que nos ha dejado muchos frutos importantes con muchos de los jóvenes que allí hemos atendido. Bueno, les saludo desde Venezuela. Es un gusto poder desde Venezuela seguir cumpliendo la gran comisión, y hoy quiero tocar un tema que he titulado Somos templos del Dios viviente. Y para ello voy a distinguir de qué se trata esto de que somos templos del Dios viviente. Al utilizar esta expresión estoy hablando de la carta de los Corintios, y el templo es un lugar donde nosotros inmediatamente relacionamos que habita Dios. Y cuando se habla que somos templos del Dios viviente, estamos específicamente hablando de la presencia permanente y constante que el Espíritu Santo eh, tiene en la vida de cada uno de los creyentes, ya que Él habita en nosotros. Y quiero iniciar la exposición de este tema tan poderoso y determinante con el libro de Primera de Corintios en el capítulo 7, versículo 1, que dice así: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y cuando nosotros hacemos referencia a esto que hace esta expresión que utiliza el apóstol, de que nos limpiemos de toda contaminación de la carne, dice que nos limpiemos y que nos perfeccionemos. Y eh, a la luz de la palabra es una promesa de Dios. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, evidentemente el Señor promete que a través de esta presencia del Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros, seremos limpiados y perfeccionados. Y así que si tenemos tales promesas, esta es la conclusión natural. Pablo habla acerca de lo que él expuso a los corintios en un versículo anterior, un poco para connotar esto, en 2 Corintios 6, del 14 a 18. Y en este pasaje Pablo escribe sobre la necesidad de separarse de las influencias del mundo para que podamos vivir en cercanía con Dios. Y desmontando de manera como lo hacemos cuando leemos un versículo, este limpiarse y este perfeccionarse es lo que estoy explicando en la parte A del capítulo. Y en la parte B podemos ver que el mandamiento de salir de en medio de ellos
y apartarnos. En 2 Corintios 6:17 está acoplada con una promesa que dice: yo les recibiré y seré para ustedes padres, y ustedes me serán hijos e hijas. Es allí como vemos que a través de esa promesa que nos hace el Señor en 2 Corintios, podemos comprender de qué se trata el hablarnos, de limpiarnos y de apartarnos y de perfeccionarnos, porque Él nos recibirá como hijos, porque Él será para nosotros Padre. Y en 2 Corintios 6:18 dice: si nos separamos a nosotros mismos de las formas de pensar y de actuar del mundo, se nos promete una relación más cercana con Dios. Y allí estamos desmontando lo que de manera puntual habla este capítulo en cada palabra que debemos entender acerca de esta promesa que se va a ir ejecutando en cada uno de los creyentes, de tal manera que podamos abrazar la misma. Y en la parte B, 2 cosas por hacer son importantes a la luz de la promesa de Dios. Dice: limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El limpiarnos de toda contaminación, esto es de los que nos despojamos. Hay una limpieza que únicamente Dios puede hacer en nuestras vidas, pero también hay una limpieza que Dios quiere hacer en colaboración con nosotros. Aquí Pablo habla sobre la limpieza, que no tan solo es algo que Dios hace por nosotros mientras nos sentamos pasivamente, sino que debemos auto limpiarnos cuando procuramos la intimidad con Dios, la cual va más allá de una limpieza general del pecado, y nos habla de un aspecto principal de esta limpieza que viene a nosotros cuando confiamos en Jesús y en su obra por nuestra parte. Esta obra de limpieza es en realidad la obra de Dios en nosotros y nos muestra su obra y no nuestra obra, sino que es ejecutada por Él. Mas, sin embargo, nos pide que nosotros pongamos de nuestra parte para que la misma se lleve a cabo y facilitemos el proceso, no resistiendo al Espíritu Santo. Y en 1 capítulo 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo cual, en esta parte de Juan podemos comprender cómo es activar esa voluntad y permitirle al Espíritu Santo obrar de manera puntual en nosotros. Y podemos mencionar que hay otro aspecto de la limpieza, la cual Dios busca que nosotros hagamos con la participación de nuestra propia voluntad y esfuerzo. No que sea una obra que hagamos aparte de Dios, pero es una obra que espera nuestra voluntad y nuestro esfuerzo. Limpiémonos. Es decir, que debemos ejecutar nosotros nuestra voluntad para sacar lo vil y lo menospreciado y dejar lo que es acepto delante de Dios, ya que el Espíritu nos ayudará en todo esto. Este aspecto de esta limpieza de la cual habla este capítulo
está mayormente conectada con la intimidad con Dios y nuestra utilidad para el servicio. ¿Cuándo pueden aquellos esperar que Dios purifique sus corazones? ¿Quiénes están continuamente complaciendo sus ojos, orejas y manos o todos sus sentidos sensoriales? Por aquellos que está prohibido y en lo que tienen la intención de incrementar y atraer en acciones todas las inclinaciones que están dentro del alma y que aquí se definen como las de la carne. Entonces, de toda contaminación de carne y de espíritu habla el apóstol que debemos apartarnos. Muy a menudo pensamos sobre la pureza delante del Señor, solamente en los términos de limpiarnos de toda contaminación de la carne. Pero también hay una contaminación de espíritu, la cual debemos de limpiarnos nosotros mismos. Algunas veces es más fácil el tratar con la contaminación de la carne que con la contaminación del espíritu. Durante el ministerio terrenal de Jesús, aquellos que estaban manchados por la contaminación de la carne, como la ramera, los recaudadores de impuestos, hallaban facilidad de venir a Jesús. Pero aquellos manchados por la contaminación del espíritu, como los escribas, los saduceos, los fariseos, les era difícil el venir a Jesús, ya que hay un elemento que les impedía en primer término y algunos otros aspectos que voy a mencionar, que estaban enmarcados en el orgullo de ellos y en ocasión cuando nosotros no alcanzamos esto, en nuestro orgullo, en nuestro legalismo, en nuestro propio enfoque, en nuestra propia justicia, en nuestra amargura, nuestro odio, puede ser mucho peor para tratar que con los pecados obvios de la carne. Hay una deshonra del espíritu, la cual es indispensable de diferenciar de la deshonra de la carne. El espíritu puede ser deshonrado de muchas maneras. A menudo pienso que los pecados del espíritu son más mortales que los pecados de la carne, y quiero citar al exégeta Morgan, quien afirma esto dentro del análisis de estudios exegéticos que se hace de este estudio referido a 1 Corintios 7:1. Y me preguntaría que estuviéramos en realidad más preocupados sobre limpiarnos de la contaminación de la carne o la contaminación del espíritu. Pues hoy quiero hacer énfasis en que es determinante despojarnos de esa contaminación del espíritu, ya que ella no es visible, no es evidente. Y en el tiempo de Jesús confrontaba esto de manera frontal y directa y podía discernir las intenciones del corazón de aquellos que se les acercaban. Mas hoy mi pregunta es, ¿hasta qué punto tú estás evitando esta contaminación de la carne? Y me inclino a pensar que algunos hombres descuidadamente contaminan sus espíritus. Quiero decir que lo hacen voluntariamente. Esto lo afirmó Spurgeon, quien habla mucho acerca de cómo nosotros debemos profundizar en la palabra. Y Spurgeon decía, me gustaría que estuviéramos más preocupados sobre limpiarnos de la contaminación del espíritu. Y estoy inclinado a pensar que algunos hombres descuidadamente contaminan su espíritu. Quiero decir que lo hacen voluntariamente. Y en un aspecto más profundo, avanzando con respecto
a esto que estoy desmontando. Nosotros, cuando hablamos de la palabra perfeccionando, hablamos de la santidad que viene por el temor de Dios. Esto es algo para añadir. Pablo no está hablando de un estado de perfección sin pecado. Él está hablando, cuando se refiere a esta perfección, tiene la idea de completar o llevar al máximo de la posibilidad, el estar enteramente procurando no estar contaminados en el espíritu, ya que estos aspectos nos conducen a cometer errores que muchas veces se convierten en irreversibles para que nosotros inclusive podamos perder la comunión y hasta la salvación. En lugar de un estado de perfección sin pecado, Pablo habla sobre una santidad completa y entera, donde nosotros entendemos que el Espíritu Santo obra en nosotros, pero que también nosotros examinamos con detenimiento, como decía el salmista David: examíname, oh Dios, y hazme conocer mis pecados. Si él se exponía al escaneo, a la luz de lo que interiormente había en su corazón y quería que Dios le ayudase a evitar esta contaminación. No es suficiente el que no solo nos limpiemos de toda contaminación. La vida cristiana no solamente se trata de deshacerse del mal, sino de hacer y ser continuamente el bien. Cuando Pablo habla de limpiémonos, él no dice límpiense, él dice limpiémonos. Por lo que Pablo se incluye entre los corintios cristianos en la categoría de aquellos que necesitan ser limpiados. Si Pablo se incluyó a sí mismo entre aquellos que necesitan ser limpiados, ¿qué hay sobre nosotros? Supongo que mientras más nos acercamos a una intimidad con Dios, más conscientes seremos de nuestras imperfecciones. Mientras obtengamos más luz, iremos descubriendo más nuestras tinieblas, aquellas que es tenidas apenas como pecado por algunos hombres, serán una grave deshonra para una conciencia continua que nos va arrojando luz acerca de cosas que están escondidas en lo más profundo del corazón. No es que seamos peores pecadores mientras maduremos, sino que tenemos una sensibilidad más fina para poder percibir estos pecados del espíritu, como los mencionados anteriormente, y que veremos que es eso a lo que se refería Spurgeon cuando habla acerca de esa ignorancia que tenemos acerca de los pecados del espíritu. Y uno de los aspectos importantes es que Jesús confrontaba estos pecados del espíritu y la religiosidad, el odio, el rechazo a la verdad, el mantener estructuras mentales fijas que van en contra de la revelación que es por medio de la palabra en Cristo Jesús. Y que no debemos de estar preocupados en limpiar a otros, sino limpiarnos a nosotros mismos es el primer paso. La mayor parte del tiempo estamos más preocupados con la santidad de otros que en nuestra propia santidad. Y cuando ocurre esto, no nos damos cuenta de cuánto tenemos que trabajar en esto en nosotros. Y Spurgeon estaba más acorde con nuestros
gusto de limpiar a otras personas e intentar una reformación moral entre nuestro prójimo. Y decía, es fácil el encontrar las faltas en otros hombres y el juntar todas las fuerzas en nuestra mente para atacarlos verbalmente, pero lo que yo quiero llamar la atención hoy es sobre cómo está nuestra condición y que nosotros debemos ser diligentes en evitar este tipo de condición espiritual que nos lleva muchas veces a nosotros no ser conscientes de que estamos llenos de legalismo, de orgullo, de altivez, de amargura, de odio, de rechazo incluso hacia nuestros hermanos, y que obviamente todos estos sentimientos de competitividad, de apariencia, nos pueden llevar a ser unas paredes blanqueadas y unos sepulcros blanqueados, aunque externamente parezcamos ser personas muy devotas y gente muy buscadora del rostro de Dios, pero que en realidad no nos hemos dedicado a examinar de manera detenida cómo estamos nosotros. Y es aquí donde hoy, en estos textos que estoy desmontando, quiero llamar la atención de todos aquellos que me están escuchando. En 2 Corintios, capítulo 7, del 2 al 3, donde Pablo habla de la apelación, debemos admitirnos. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, dice Pablo, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenarlos, pues ya he dicho antes que están en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Admitirnos en 2 Corintios 6, del 11 al 13, Pablo escribió, nuestra boca se ha abierto a vosotros, nuestros corazones se han ensanchado. Ensanchados también vosotros, ensánchese también ustedes. Luego en 2 Corintios continúa Pablo diciendo del 6, 14 y en el 7:1, el lidiar con la mundanalidad que mantenía a los corintios de tener el tiempo de relación abierta que ellos debieron de tener con Pablo. Ahora él lo hace por medio de cartas para regresar nuevamente a los rudimentos y a los fundamentos que una vez él enseñó a esta iglesia, pero que ellos habían caído en el error de, por el hecho de tener dones y tener un ministerio floreciente en ese momento, como era la iglesia de Corintio, los había hecho descuidar este aspecto de la vida espiritual. Pablo era completamente honesto con los corintios cristianos. Ahora, él les dice que ellos deben ser honestos también y que sean abiertos en ver la verdad de Pablo y su ministerio. Los corintios cristianos creían muchas cosas malas sobre Pablo, que Dios no le estaba usando para que él no tenía la imagen, autoridad o poder que un apóstol debía de tener. Pero su problema no era un problema de información, su problema estaba en sus corazones. En sus corazones había un estado abierto hacia el mundo, pero no hacia la palabra que les era predicado. Y el pasaje habla de yugo desigual. Pablo les dijo que cerraran sus corazones hacia el mundo. Ahora es tiempo de que ellos lo abrieran, que abrieran sus corazones hacia
la palabra que él les predicaba e incluso hacia él para poder recibir con mansedumbre la corrección, la exhortación y todo lo que el Espíritu por medio de Pablo quería hacer con la iglesia de los Corintios. Incluso Pablo dice: a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Pablo les recuerda a los corintios de lo que ellos ya saben, a pesar de lo que algunos problemáticamente dijeron sobre Pablo. Ellos no tenían una buena razón para criticarlo. Cuando Pablo proclama que él a nadie ha engañado, recuerda que él estaba organizando una colecta para los corintios pobres de Judea y tenía la responsabilidad sobre una cantidad significativa de dinero que está señalado en el libro de Corintios capítulo 16 del versículo del 1 al 4. No digo esto para condenarlos. El deseo de Pablo no es de condenar a los corintios cristianos, sino el restaurar los lazos de compañerismo que él tuvo una vez con ellos. Pablo en verdad amaba a los corintios. Ya les he dicho antes que están en nuestros corazones para morir o para vivir juntamente. Como podemos ver aquí, encontramos cómo Jesús vivió también esta circunstancia. Cómo Jesús, cuando nosotros estudiamos el libro de Mateo, hay aproximadamente 28 citas donde Jesús confronta el problema del corazón que tenían los fariseos, los religiosos, los hombres que se hacían pasar por gente piadosa, gente que cumplía la ley, pero que en el corazón no querían recibir la palabra del evangelio que Jesús les estaba predicando, sino que ellos estaban enfocados en ver cómo acusaban, cómo buscaban o rebuscaban dentro de la palabra citas para tentar a Jesús. Igualmente Pablo confronta a los corintios, pero él no quería condenarlos. Es posible el confrontar sin condenar, aunque es raro que lo piense así los que son confrontados. Todas las personas que son confrontadas en su pecado normalmente se vuelven contra el que los confronta. Y la franqueza muchas veces no agrada. Mucha franqueza, decía Pablo, tengo con ustedes. Mucho me glorío con respecto de ustedes. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De afuera conflictos, de adentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con la que él había sido consolado en cuanto a nosotros, haciéndonos saber nuestro gran afecto, nuestro llanto, nuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Bueno, como podemos analizar en esto de lo que son los pecados de la carne y los pecados del espíritu, yo quiero ir concluyendo este tema y hablando acerca de la importancia que tiene el que examinemos la actitud de nuestro corazón con respecto a nuestra vida íntima con Dios, a la manera en que nosotros, inclusive lo que enseñamos la palabra, y que ella debe ser enseñada siempre estando incluidos nosotros como objeto de que la palabra haga vida en nosotros, y no siempre lanzar la palabra como que es para todos menos para uno. Los primeros que debemos ser confrontados por medio de la palabra somos nosotros, y deben ser nuestros corazones examinados a fin de que la palabra pueda producir
esa purificación, esa limpieza de la cual habla Pablo y que nos lleva cada día a un nivel de madurez y de perfeccionamiento que nos irá arrojando mucha luz acerca de todas nuestras debilidades y la manera en que nosotros debemos santificarnos delante de aquel que es santo y que nos ha dado el Espíritu de Dios con la finalidad de que Él nos instruya, de que Él nos enseñe, de que Él nos exhorte, de que Él nos contrite. Y es a través del lavamiento por medio de la palabra que nosotros vamos a ir madurando. Y uno de los puntos principales es reconocer nuestras transgresiones, nuestras debilidades y confesarlas y trabajar de manera voluntaria en ellas. Y para ilustrar este aspecto sobre la purificación de la carne y del espíritu, quiero citar a 2 Corintios 1:3. Pablo declaró que Dios es el Dios de toda consolación. Aquí Pablo experimentó ese consuelo por medio de la venida de Tito y de las noticias de los corintios. Pablo experimentó el consuelo de Dios por medio de instrumentos humanos. Muy a menudo, cuando nos apartamos de las personas, nos apartamos del consuelo que Dios nos quiere dar. Cuando nosotros no reconocemos en otros el don de Dios, el llamamiento y los dones y la presencia que hay en ellos, de lo que Dios ha depositado en ellos, y los desconocemos, nosotros cometemos agravio. Uno de los mayores problemas de la iglesia contemporánea en este tiempo es que la persona está autoexaltada, está fijando los ojos en lo que él supuestamente es, pues la noticia es que tú no eres nada. Todo lo que tienes, todo cuanto te ha sido dado, simplemente es algo que Dios te ha dado para administrar tu ministerio, los talentos y cualquier don que tú tengas para llevar a cabo la obra le pertenecen solamente al dueño de la iglesia, que es Jesús. En realidad no somos nada, simplemente somos vasos de honra o de deshonra en la casa de Dios. Y Pablo hablaba de fuera los conflictos, los temores. Bueno, ¿cuántos conflictos y temores tenemos? Muchas veces no al enfrentarnos al mundo, sino al hacer vida entre nosotros mismos, dentro de las iglesias o de las diferentes denominaciones y las diferentes formas y maneras en que se lleva a cabo la iglesia en el mundo, siendo objeto incluso de descalificación y menosprecio entre aquellos que deberíamos estar todos dentro de la casa de Dios, honrándonos unos a otros. Esta era la vida de Pablo en el ministerio. Era una vida de gran bendición, pero también de muchos conflictos y temores de fuera. Pablo estaba constantemente en conflicto con enemigos del evangelio y con las formas de pensar mundanas de los corintios. De dentro, Pablo batallaba diariamente con el estrés y la ansiedad del ministerio. Nuestro gran afecto, dice, nuestro llanto, nuestra solicitud por mí, Tito, le dijo a Pablo que los corintios cristianos no se habían olvidado completamente de él. De hecho, estas cosas, afecto, llanto, solicitud, probaban que Dios en verdad estaba haciendo una obra en los corintios cristianos, y el saber eso era un consuelo para Pablo. Y bueno, Pablo hace uso de su revelación, de la sensibilidad de su corazón, y echa mano de lo que Dios le estaba ministrando para poder edificar la iglesia de los corintios, de la cual era determinante que aunque ellos abundaban en dones, en llamamientos, en talentos, estaban entre sí cometiendo agravios
unos contra los otros e inclusive contra la autoridad de aquel hombre que los había formado y por medio del cual ellos habían sido constituidos iglesia, y que era una iglesia floreciente, pero que el corazón estaba totalmente lleno de muchos vicios y de muchas contaminaciones de tipo espiritual que estaban exhibidas delante de los ojos del apóstol, y que él con sorpresa se pregunta quién los pudo seducir de manera tan rápida y tan violenta para que pasaran de una condición a la otra. Hoy yo quiero ir cerrando esta predicación en primer término, sabiendo que esta palabra es muy poderosa y que nos debe hablar sobre todo en este tiempo donde la iglesia en todo el mundo se encuentra bajo condiciones y parámetros que no son los que tradicionalmente teníamos. Además de ello, la forma ahora de hacer iglesia limita en muchas maneras al creyente, y el creyente está obligado a echar mano de la intimidad mediante la oración, la lectura de la palabra y la autoexaminación de cuáles son sus reglas de conducta para poder ir trabajando acerca de este perfeccionamiento, que no significa ausencia total de pecado, sino la férrea voluntad de querer agradar a Dios cada día, tratando de madurar y de vivir una vida que agrade a Dios, de manera que abandonemos la mundanalidad y la contaminación que viene al espíritu cuando el corazón no es examinado, no es trabajado, y queremos obviar, ignorar, culpar a otros e inclusive culpabilizar a los que nos han formado. Muchas veces he tenido gente delante de mí que me dice: no, lo que pasa es que yo tengo tantos años en el Evangelio, pero a mí nunca me habían enseñado, o yo no había entendido, o ellos no me cuidaron. Hoy quiero aclarar que cada vez que nosotros leemos la palabra nos exhorta, ella nos enseña, el Espíritu es quien nos guía. Y todo esto está basado simplemente en activar la voluntad y permitir que sea la palabra produciendo este lavamiento, esta limpieza, esta purificación, y nuestra voluntad de mantenernos firmes en todo aquello que hemos aprendido. Bueno, me despido de ustedes deseando que los que no conocen a Jesús puedan entender que hay una opción, una puerta única, no hay otra, que nos va a conducir a esa intimidad y que nos va a transformar y que nos va a hacer aceptos, llamados hijos de Dios, ya que Dios se constituye en nuestro Padre. Hoy te invito a que confieses a Jesús, que creas que Dios el Padre le ha levantado de los muertos y que Él es Dios. También a los que estamos dentro de las congregaciones, asumamos la posición de Pablo, donde él se autoincluía dentro del aprendizaje de poder examinar nuestra condición en la carne y en el espíritu, y alejarnos de toda contaminación y poder reconocer a nuestros hermanos como hijos de Dios, llenos de la presencia del Espíritu Santo, para que en amor nos edifiquemos unos a los otros como un edificio bien coordinado, donde habitan las columnas y baluartes del templo del Dios viviente. Hoy quiero que esta palabra traiga consuelo, paz, libertad, que toda situación de ignorancia que ha mantenido tu mente cautiva, fijándote siempre en la vida de los otros y queriendo corregir la vida de los otros, hoy tome un giro de 180 grados
y dirijas toda palabra que te ha sido predicada o que tú has enseñado hacia tu vida y examines realmente cómo está tu condición con respecto a esta palabra que el Espíritu de Dios nos está ministrando hoy para que podamos madurar y salir de círculos viciosos que no nos permiten crecer, sino que nos permiten es repetir años en Cristo, mas no adquirir estatura en Cristo, ya que mantenemos resistencia a la transformación que es por medio de Cristo Jesús. Bueno, estimados amigos, estimados oyentes, hermanos, todos los que me escuchan, esta palabra en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde hay tanta apostasía, donde como en el tiempo de Noé, todas las cosas están delante de nosotros y aún peores, porque el mundo se ha levantado a establecer un sistema o un modelo anti Dios. Es importante que nosotros podamos profundizar y reflexionar qué estamos haciendo, qué tipo de cristianos somos y cómo nos encontramos con respecto a esta examinación que nos ha sido dada en la carta de los Corintios a todos nosotros. Bueno, me despido de ustedes esperando que esta palabra produzca vida en abundancia en los corazones y que la tierra esté preparada para recibir tan grande revelación. Soy la pastora Luisa Bargenis Ramírez de la iglesia Cagua Cruzada Cristiana. Somos parte del cuerpo de Cristo, de todo el mundo y de la iglesia en Venezuela. Y somos vanguardistas del Evangelio, predicamos a Jesús siempre, somos cumplidores de la gran comisión y hoy la palabra está dirigida a mí y a ti. Bueno, nos vemos en el próximo mensaje. Ha sido un placer saludarles y volvernos a reencontrar en esta semana y estaremos nuevamente la próxima semana tratando todo aquello que Dios quiera plantar en nuestros corazones para la gloria y honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, chao, nos vemos, ha sido un placer.